¿Cuánta de la renta que genera el campo queda en manos del Estado? En algún momento esto formó parte de una fuerte discusión a partir de las retenciones, de lo que era la relación del gobierno kirchnerista con los productores. Ahora parece ser que no es el contexto impositivo, sino en realidad los precios internacionales y otras variables las que terminan definiendo cuánto de la renta queda en poder del Estado. Hay un informe de FADA que incluye a varias provincias y también un índice nacional que queremos analizar con Germán Di Vela, que es presidente de la Fundación. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Vamos a ver inicialmente los datos, ¿le parece? Para poder analizarlos en contexto. La participación del Estado en la renta agrícola alcanza el 74,7%. Específicamente en la soja, el 76,5%, en maíz, el 63,9%, en trigo, 85,4% y en girasol, 56,1%. Y a la derecha del gráfico nos encontramos con un comparativo entre provincias. En Córdoba, la participación del Estado es del 74,1%, sustancialmente menor en Buenos Aires, que es del 70,1%, y una marcada diferencia con San Luis, que es del 77,1%. ¿Por qué ha crecido la participación del Estado en la renta agrícola? En realidad lo que ha pasado es un aumento de los costos de producción y por el otro lado una baja en los precios de los commodities, o sea, tanto la soja como el maíz han perdido casi el 15% interanual en su valor en dólares, y los efectos de la primera devaluación, que si bien favorecieron al agro, hoy ya no están tan favorables porque los costos han aumentado mucho más en pesos de lo que pudo correr con el precio en dólares de cada uno de los commodities. Es decir, el precio o el costo impositivo que impone el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, no se ha modificado. Ha sido en realidad el costo de producción. No ha habido por parte de las provincias o del Estado Nacional una quita mayor de esa renta. No hubo una quita mayor. Lo que hubo es la incidencia de los impuestos sobre la menor recaudación por aumento de costos y por menor precio incide mucho más. Exactamente, no ha bajado, se mantuvo, pero al uno recaudar mucho menos es mayor la incidencia. Sí, perdón. Germán, consultarle qué es lo que hace a la diferencia entre una provincia y otra. Cuando uno analiza esas tres provincias, primero, ¿por qué están analizadas esas tres provincias? Porque son las que más datos cercanos pudimos obtener. La idea es poder llegar en algún momento a también integrar Santa Fe y Entre Ríos como las provincias pampeanas, y dentro de ellos La Pampa también, como las provincias de producción pampeana. Lo que cambia básicamente entre San Luis, Córdoba y Buenos Aires, un costo importantísimo es el flete. Nosotros hemos tomado como 250 kilómetros promedio de retiro de los puertos desde Buenos Aires, 340 Córdoba y 580 San Luis. Lo otro que influye es la producción, o sea, San Luis se ve perjudicada por una menor producción, si bien los impuestos al producir menos la influyen menos. Lo que sí tiene son dos impuestos, que uno es una tasa que es para la circulación del grano dentro y fuera de la provincia, se cobra una tasa al productor, y así también como la venta. Vender afuera de la provincia de San Luis y vender adentro de la provincia de San Luis tiene un costo también. Desde que se ha comenzado a confeccionar este índice, ¿qué comportamiento observan ustedes en cuanto a la participación del Estado? ¿Una caída o que va avanzando el Estado? Si vos lo ves en el trimestre anterior, donde había sido recién la primera devaluación y estábamos recién en marzo, era el 66,2%. Ahora es exclusivamente por esto que decíamos de los costos y de la baja de precios. También es cierto que la soja sigue manteniendo su retención del 30% cuando se dijo que este año iba a estar en el 25%. ¿Qué es lo que vemos? Que el Estado, si bien bajó en maíz, en un producto como la soja, que tiene 20 millones de hectáreas a nivel nacional, no ha bajado. Y la realidad es que el reinvertir con estas tasas de extracción de parte de la renta es mucho más difícil. ¿Hay aduanas provinciales que terminan favoreciendo, por ejemplo, una baja de costo, aduanas cerealeras? ¿O esto, por lo menos en las provincias analizadas, salvo Buenos Aires, no lo han podido advertir? No, te diría que no. Lo que hay es
impuestos que muchas veces son hasta tasas municipales. Buenos Aires tiene tasas municipales que le denominan tasas viales, donde un 70% de esa tasa va al arreglo de caminos rurales y un 30% va al municipio. O sea que hasta los municipios terminan obteniendo algún rédito de estas características. De todas maneras, con una renta como la que se plantea, Sí. Con esos márgenes de ganancias, difícilmente es pensar que está en riesgo, por ejemplo, el desarrollo de la actividad agropecuaria o el rédito del productor. Aún en estas condiciones está garantizado. Sí, no es que en realidad lo que termina siendo es un negocio mezquino. O sea, donde a vos la reinversión lo vas a pensar muchas veces, donde tomar el riesgo con estas rentabilidades lo vas a pensar muchas veces, porque no estás dispuesto, no tenés margen para tomar esos riesgos. Lo que nosotros bregamos es que sea el productor y en cada una de nuestras zonas del interior el que provoque el desarrollo de las zonas. Ahora, también pierde el Estado con esta baja de los precios internacionales, ¿no? Totalmente. Con las exportaciones y demás. Digo, perdemos todo, no solo los productores. La nación pierde a partir de la caída de los precios internacionales, que en algún momento fue clave para los niveles de crecimiento que tuvo la Argentina. Totalmente. Y también lo que uno está viendo es que el Estado Nacional, cuando toma estas recaudaciones, en general no lo termina derramando en empleo genuino, lo termina derramando dentro de un crecimiento del Estado con mayor cantidad de gente que trabaja en el Estado, te diría es que un Estado deficitario, aparte. Exactamente. Es un Estado que está en rojo hoy, que tiene un alto déficit fiscal, ¿no? Exactamente, y tanto que se habla, los inversores privados deberíamos ser quienes podamos rescatar a esa gente del Estado para ser más eficiente en el interior del país, además. Germán, este contexto de suba de costos y baja de los precios internacionales, ¿han opacado el beneficio que recibieron los productores con la eliminación o quita de retenciones? ¿Se ha equiparado? Sí, te diría que se ha diluido. Ajá. Se ha diluido. A esto hay que sumar además que en la Argentina hay grandes zonas inundadas. Hay productores con un 90% de su superficie bajo el agua sin haber podido levantar la cosecha y muchos que han levantado la cosecha y que quedaron en los campos en bolsones porque no hay forma de extraerlo. O sea, es fácil llegar o acceder para la cosecha, pero es muy difícil acceder para la extracción, para llevar camiones. Entonces todo esto que hoy se habla, que el productor está esperando tal vez una devaluación o esperar, en realidad muchos no pueden sacar la producción. Aquí lo que se pone en juego también es el plus que el campo podría generar para no quedarse en esa producción primaria, digo, Sí. para pensar en la industrialización, en las empresas, en el bioetanol. Todo esto termina condicionando. Totalmente, por esto que yo te digo, si de cada 100 pesos que a un productor le entra en el bolsillo, el 74% se lo llevan y solo te queda el 16%, es muy difícil que vos tomes inversión, tomes el riesgo de una inversión. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista personal y también desde FADO lo hemos pensado? Si uno le bajara las retenciones al agro, el agro debería derramar en nuevas inversiones, en industrialización, en crecimiento vertical y en las zonas donde cada uno de nosotros vive. O sea, empezás a ser mucho más útil y es mayor el derrame que lo que el Estado pueda recaudar a partir de una retención. Ahora, tampoco es tan directo, ¿no? Porque muchas veces los productores se han quedado con alta rentabilidad y ha terminado eso en la especulación financiera, en otros aspectos, y no necesariamente en la producción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso, ¿qué creo que debe haber con eso? Políticas que acompañen, que direccionen. ¿Qué política puede direccionar? La crediticia. Si vos sos un Estado nacional y yo sé que vos tenés excedentes, y ese excedente además no solo puede ir a la especulación, fue al aumento de alquileres. Por y tal ejemplo, vez ese claro. aumento de alquileres no fue a inversiones, porque el que alquilaba el campo ya está retirado y no está en un momento de invertir o ni en edad de invertir. Ahora, si vos sos el Estado nacional y querés tomar políticas adecuadas, direccionás con el crédito. Vos le decís al productor agropecuario, si vas a invertir en esto, yo te acompaño durante 10 años a buenas tasas, ahora si invertís en esto no te acompaño. Es difícil en virtud de cómo se está dando el marco de precios internacionales que pueda haber un cambio por lo menos en el corto plazo, ¿no? Totalmente, porque hay mucha producción a nivel mundial y no hay mejoras de precios, por lo menos en el horizonte cercano. Germán, muchísimas gracias. No, Fundamental ustedes. poder analizar estos datos Gracias que tienen por que ver no solamente con el productor, sino con la realidad económica de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.